Pedro, por favor. Bienvenido, Pedro, y gracias por participar en estos eventos. Por supuesto, muchas gracias al colegio y a mis amigos que me invitan a hablar durante los siguientes 25 minutos. Yo espero transmitirles cómo la sarcopenia es algo que debe de ser presente y abordado desde el punto de vista actualmente clínico regular. Son mis conflictos de interés y esta es la agenda que he preparado ahora. En la agenda revisaremos muy brevemente la definición, mecanismos, categoría y etapas. Y lo que yo me quiero concentrar es básicamente en una forma práctica. O sea, ver qué repercusión tiene el poder definir o diagnosticar sarcopenia y cómo esto puede ser, de una manera sistemática, puede ser evaluado. En sarcopenia estamos ahorita como estábamos hace 30 años con la osteoporosis. Hace apenas 10 años es el primer consenso y como verán más adelante ha habido una miriada de estudios clínicos que están en desarrollo y desarrollo también de algunos tipos de tratamientos. Entonces, podríamos definir la sarcopenia como un síndrome, lo pongo en negrillas algunas cosas importantes. Es una pérdida gradual, pero es una pérdida generalizada. Y se pierde la masa muscular esquelética. No es suficiente eso, ¿verdad? Algo importante es que se pierda también la fuerza y que esto vaya relacionado con el performance, o sea, el rendimiento físico. La asociación de estos tres aspectos, como ahorita revisaremos, tiene una gran correlación con la discapacidad física, con la calidad de vida, sobre todo ahora que los hombres y mujeres estamos viviendo más, y además con la mortalidad. Vean, hay un estudio muy interesante que revisaremos más adelante, pero aquí podemos ver cómo en la sarcopenia, sin entrar en detalle, que no es el objetivo de esta tarde, vemos cómo hay una cantidad de mecanismos muy importantes. Una buena historia clínica generalmente nos puede conducir a poder modificar algunos de estos aspectos que pueden predecir o pueden inducir el que esta sarcopenia sea más importante, como es una alteración de la función tiroidea en el paciente que tiene arriba de 60 años de edad, o algunas otras enfermedades relacionadas con la edad. Esto es algo que uno tiene que establecer para que nuestros resultados de la intervención que tengamos en sarcopenia sea más importante y evidente. Perdón, es que se brincó dos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de sarcopenia, yo me quiero referir más importantemente a la sarcopenia primaria. A la sarcopenia que así como la osteoporosis, hace 30 años se pensaba que era una situación inevitable y que podía llegar a todos, pues ahora sabemos que es un evento que puede suceder con el envejecimiento, pero que podemos prevenirlo importantemente, como veremos al final de esta plática. En la sarcopenia secundaria, ahí tenemos también un gran espacio de intervención, sobre todo aquellas que están relacionadas con otras enfermedades, las enfermedades crónicas, el paciente nefrópata, el paciente diabético, el paciente que tiene enfermedad hepática, el paciente que tiene alguna enfermedad inflamatoria crónica. Creo que el poder intervenir tempranamente nos va a evitar las consecuencias que puede tener en la calidad de vida nuevamente, y hablo mucho en la mortalidad. Las etapas de la sarcopenia, la verdad es que poder estadificarlo nos puede reflejar la gravedad de esta alteración. Y esto nos puede ayudar mucho a orientar el tratamiento clínico. O sea, lo ideal es nosotros poder diagnosticar al paciente en presarcopenia o sarcopenia, que como vuelvo a repetir, su estadio no es solamente la disminución de la masa muscular, ya veremos cómo podemos medir cada uno de estos aspectos, pero cuando se asocia disminución de fuerza muscular o rendimiento físico, hablamos ya de una sarcopenia que está establecida, y la gravedad nos lo da cuando ambas cosas están presentes. No solamente la pérdida acentuada de la masa muscular, sino que ésta se ve reflejada en pérdida de fuerza y pérdida del rendimiento clínico. Vean, este es un estudio muy interesante, es un metaanálisis. Sin entrar en muchos detalles, lo que ellos midieron, cómo impactaba la masa muscular en diferentes resultados clínicos. Son 143 artículos relevantes que estudiaron de este impacto. Y lo dividieron brevemente, lo quiero resumir en dos: pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios. ¿Qué pasaba con ellos en los diferentes desenlaces? Los desenlaces
que se podían ver, ustedes lo ven ahí, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o ambulatorios pacientes con cáncer y con las enfermedades crónicas que ya les había comentado. Lo que sí sabemos es que la masa muscular baja es un factor predictivo de morbilidad y mortalidad, ¿ok? Y que esta masa muscular puede estar presente en cualquier tipo de índice de masa corporal, ¿verdad? Aquí en el lado inferior izquierdo podemos ver al obeso sarcopénico, aquel paciente que va a tener un índice de masa corporal elevada, pero que tiene una masa muscular disminuida y que produce más impacto. O sea, no solamente la obesidad puede tener una disminución del músculo por el marmoleo que tiene la masa muscular, sino por una disminución inherente real de esto. O el paciente que tiene en cualquier peso corporal con un índice de masa corporal aparentemente normal, que es aquí donde vemos fallas, una disminución también de esta masa muscular que nos produce este impacto. En este estudio, el de impacto de la masa muscular en diferentes resultados clínicos, para muestra pongo esto, ¿verdad? Ustedes están viendo cómo lo que ellos midieron es diferentes escenarios. El quirúrgico, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, EPOC, y cómo al lado derecho se ve el desenlace, si había más mortalidad, si había más tiempo de internamiento, qué había en la calidad de vida, etc. Lo que ellos concluyen es que la masa muscular baja tiene una asociación con más complicaciones quirúrgicas y posoperatorias, mayor duración de la estancia hospitalaria, menor función física y pues peor calidad de vida y menor supervivencia. Entonces, como tal, vemos aquí la importancia de que un sujeto previamente tengamos y podamos nosotros revertir una pérdida de la masa muscular y una pérdida de la función, si es que se va a enfrentar con alguno de estos escenarios, porque entonces va a impactar importantemente en su sobrevida, en su desempeño que tenga ante esa enfermedad, pero también en la utilización de recursos de atención médica. O sea, vamos a decir que el gasto en salud en un sujeto no sarcopénico contra un sujeto sarcopénico que se enferma de la misma enfermedad o que se somete a la misma cirugía, va a tener un desenlace diferente. Tan solo ese aspecto. De ahí que cada vez se empuje más, que es importante desarrollar herramientas efectivas en la evaluación y escrutinio de esto, que ya las tenemos. Que las tenemos y las podemos, debe ser de uso clínico. Al final les mostraré un estudio clínico que hemos estado haciendo en el Centro de Osteoporosis de la universidad, pero que nos hace que esto ya deba ser o deba formar parte de la intervención clínica en el paciente que tiene varias situaciones en la cual podemos encontrarlo. Entonces, estas mediciones realmente deben ser rutinarias en la práctica clínica, ¿verdad? Y entonces los médicos debemos incorporarlo y debemos reconocerlo. Entonces, no se trata de una situación teórica, sino de una situación que impacta tanto en dinero, morbilidad y mortalidad de los sujetos. La propuesta de quién evaluar, o sea, ¿en qué paciente debo realizar una evaluación? Pues son los que yo enumero aquí. Los que tienen dificultad para realizar actividades de la vida diaria, simplemente que van notando que va disminuyendo su performance del sujeto, ¿verdad? Ese paciente idealmente lo debes de tratar de evaluar, sobre todo para poder estratificar en qué grado está y modificar el resultado de lo que estás haciendo. Aquellos que tienen disminución de la función, fuerza y estado de salud. Por ejemplo, el paciente con caída recurrente no es normal caerse, no solamente porque la caída te va a dar como consecuencia probablemente una fractura por osteoporosis, sino porque te va a dar también otros trastornos asociados a estas caídas. Recién pérdida de peso no intencional, pacientes post-hospitalización, las enfermedades crónicas, que sinceramente no las evaluamos en relación con esto. O sea, el tratamiento de la pura enfermedad crónica puede no ser suficiente para evitar esto. Y en todas las pacientes en general, en todas las personas, hombres y mujeres mayores de 70 años de edad, deberían de hacerse una evaluación de este tipo. Muy bien. En la evaluación de escrutinio, esto inicia por un cuestionario. No voy a detallar cada uno de estos cuestionarios. Lo que les puedo decir es que estos son cuestionarios que están validados y consensados por el último consenso en sarcopenia, el último consenso que fue publicado hace 2 años, y que además la gente de nutrición, los doctores Carrozas, han trabajado ampliamente y lo han validado. O sea, yo pongo este cuestionario donde mido la fuerza, donde mido la capacidad, si requiere o no asistencia, el del lado izquierdo, ¿verdad? El SARC-F. Y
puedo yo entonces, mediante una encuesta sencilla, validado en población mexicana, determinar quién debe ir al siguiente paso, quién debe de ir a hacer pruebas específicas para entonces sí bien ver quién o qué grado de anormalidad muscular y consecuencia puede estar teniendo. Entonces dijimos, el diagnóstico de sarcopenia implica masa muscular, fuerza muscular y función. ¿Ok? Muy bien, veamos. En la masa muscular ustedes pueden ver cómo hay un montón de metodologías para medir. No intentaré compararlas ni definir cada una de ellas, pero les diré que en la práctica clínica la DEXA es el estándar de oro. La DEXA porque es un estudio que está cada vez más accesible, que es reproducible, que tiene muy poca radiación, 1000 veces menos radiación que una tomografía computada y que es relativamente barata y accesible al paciente. En la fuerza muscular, ustedes pueden ver en la práctica clínica la fuerza de prensión. Y esto está definido también por el consenso. No es algo que yo aquí lo ponga de motu propio. Entonces, DEXA para medir masa muscular, fuerza de prensión manual para fuerza muscular. Entonces, en las técnicas de evaluación de masa muscular, la DEXA nos hace la diferencia entre tejido adiposo, mineral y magro con una coeficiente de variación muy pequeño. Todos tenemos bastante experiencia en densitometría para osteoporosis y bueno, la DEXA hecha con la calidad suficiente y correcta, no solamente es el método de elección para fines de investigación, sino vuelvo otra vez a enfatizar, para uso clínico, para evaluar la masa muscular. Y vuelvo a poner las mismas gráficas. No es el índice de masa corporal lo que nos va a decir, porque ese índice de masa corporal puede estar hablando de lo que cada vez vemos más frecuente, el paciente obeso sarcopénico. Y ese obeso sarcopénico que entonces sufre estas consecuencias que les he mencionado, las consecuencias clínicas de tener una baja muscular, no solamente en su calidad. Cuando nosotros medimos por DEXA esta composición corporal, existen dos formas de interpretarlo. Una es la masa muscular apendicular, esquelética, y al igual que otras variables, una campana de Gauss, cuando se sale de menos de 2 debe ser un estándar de la media de población joven, digamos que es el equivalente al T-score, al Z-score, en densitometría, ¿verdad? Te dice si está disminuido. Pero ya hay algo estandarizado a nivel mundial, que es por metro cuadrado de superficie corporal, entonces ahí la composición corporal del sujeto no tiene problema, ¿verdad? Y vean los números definidos ya internacionalmente para hombres y mujeres. Abajo de esos números, entonces estamos diciendo que tiene un bajo porcentaje de masa muscular. Pero no sería suficiente si no evaluamos la fuerza muscular. Entonces, muy bien, la fuerza y luego el desempeño. Para la fuerza muscular, la principal correlación es con un dinamómetro. Un dinamómetro de mano hidráulico, ¿verdad? Que mide la fuerza de presión manual isométrica. Y esta fuerza de presión manual también hay un N cantidad de artículos en el cual guarda una estrecha relación con la fuerza muscular de las extremidades inferiores, pero también tiene una relación lineal en la práctica clínica con la fuerza de presión basal y la aparición de discapacidad en actividades cotidianas. ¿Ok? Entonces, también ha estado bien correlacionada con mortalidad. Es el mejor marcador clínico predictivo de que en poco tiempo vas a tener una movilidad escasa, ¿verdad? Y que vas a tener discapacidad con esta masa muscular baja. Se establece también en forma estandarizada. En mujeres es menos de 16 kilos, en hombres es menos de 27 kilos. Y por último, las técnicas de evaluación de fuerza y rendimiento para cumplir los 3 variables que yo tengo que ver en el paciente con sarcopenia. Y básicamente es el test de Waralnik, que es este test de desempeño físico, ¿verdad? Que consiste en 3 cosas. Uno es el equilibrio, la velocidad de la marcha y de levantarse y sentarse. Parece muy simple, pero en realidad ahorita mostraré cómo en una población no seleccionada podemos estar encontrando una cantidad importante de pacientes que están teniendo esto y que podemos revertirlo. Como una prueba independiente hay la prueba de levántate y anda, ¿verdad? La prueba que ahorita también les mostraré cuáles son los niveles de corte para cada uno de estos. En la prueba del equilibrio hay 3 posiciones, ¿verdad? Los pies juntos, el semitándem y el tándem. Esto ahorita lo mostraré en una gráfica en este sujeto, en este paciente. Lo que se hace es con un cronómetro medir cuánto tiempo puede mantenerse con los pies juntos, que esa es la primera a la izquierda. Posteriormente el semitándem, que es un poquito adelante de un pie del otro, y ver cuánto tiempo permanece el sujeto. Ahorita les mostraré en qué hoja se debe vertir esto y los resultados.
Y en el lado derecho vemos en tándem, que es un pie atrás y un pie adelante. De hecho, hoy por la mañana estaba revisando esta plática con una de mis coordinadoras y revisando esto del tándem, semitándem y tándem. Y entonces hice el tándem y me sentí así medio, dije, ah, caray, se me hace que debo ver, o sea, como que no estaba equilibrado y dormí bien y todo, ¿verdad? Dije, ah, caray, no, digo, dormí bien y todo, dije, ah, caray. Entonces vean cómo ha demostrado una capacidad para predecir eventos adversos, dependencia, institucionalización y mortalidad. Listo, ¿verdad? O sea, hay que hacerlo. Predice significativamente el desarrollo de dependencia, tanto en las actividades de la vida diaria como en la movilidad. Estas pruebas, en las cuales está la contraindicación, nos llevan, depende del tipo de paciente, a particularmente unos 20 minutos a hacerlas, ¿verdad? La prueba de equilibrio, velocidad de la marcha y levantarse y sentarse 5 veces. La prueba esta requiere un cronómetro estándar, que esté correctamente hecho, una silla con una altura de 45 centímetros y un espacio mínimo de 8 metros, ¿verdad? Por el espacio que tiene que caminar. Yo espero que esto lo puedan ver correctamente y es donde define, ¿verdad?, la puntuación que tiene la suma de las 3 pruebas, ¿verdad? Una es la prueba esta que les digo del equilibrio, la prueba de la marcha en metros, en cuánto tiempo tienen que hacerlo, ¿verdad? Y la prueba de levantarse. Entonces, ustedes pueden ver que a mejor performance tienen mayor puntuación, a menor, si están menos de 0.8, estamos hablando de un paciente que tiene entonces una sarcopenia, que seguramente ya le medimos le hicimos el test, le hicimos la medición por densitometría y disminución de la masa muscular, probablemente de la fuerza, y ahora está teniendo aparte una disminución en el desempeño. La prueba de levantarse y andar, que es el time Get Up and Go, por eso son las siglas de TGUG, está bien estandarizada. La interpretación es básicamente el sujeto se levanta, camina 3 metros y vuelve a sentarse. 10 segundos o menos de 10 segundos es normal. Cuando hay más de 10 segundos es un riesgo de caída aumentada. Aquí al mismo paciente le estamos haciendo en el lado izquierdo la prueba de presión, ¿verdad? Por otro lado, en la parte central, la prueba de la caminata y en el lado izquierdo, precisamente la prueba de levantarse de una silla. Muy bien. Hay otras pruebas bioquímicas, particularmente esta es la que nos puede servir, que es para complementar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que es el índice de creatinina altura. Nuevamente tratando de medir la excreción de orina en 24 horas, ya que sabemos que la creatinina es un producto final de la creatina y es de alguna manera un reflejo de la masa muscular del sujeto. No sería necesario si tienes las otras pruebas. Simplemente entre más pruebas tengas es probable que tú puedas con mayor contundencia decir qué es lo que estás buscando. Pero las pruebas estandarizadas y por consenso son las que les acabo de mencionar. ¿Qué hay? ¿Y esto puede ser modificable? O sea, ¿hay un tratamiento para esto? Bueno, hay tratamientos farmacológicos en desarrollo, pero en el momento actual se sabe que este ciclo de sarcopenia, por eso hay que tratar de detectar al paciente en presarcopenia o sarcopenia leve, ¿verdad? Digamos. Porque esto nos da un ciclo vicioso, donde a mayor pérdida de fuerza muscular, mayor pérdida de rendimiento, menor actividad física, y esto va deteriorando al sujeto, muy importantemente, con las consecuencias que ya tenemos. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí lo que muestro es la importancia de mantener esta masa muscular, así como hablamos de masa ósea para osteoporosis, la importancia de mantener, porque nosotros a partir de los 40 años de edad vamos a tener una pérdida de diferentes fibras musculares, que las tenemos que mantener mediante nutrición y ejercicio de resistencia y otro tipo. Y cuando tienes una pérdida acelerada, entonces entras en una zona de riesgo elevado de mortalidad. O sea, no solamente de las consecuencias que les decía en los diferentes desarrollos clínicos, sino de mortalidad temprana o acentuada. Entonces, cuando hablaremos primero del tratamiento no farmacológico. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico? Pues los nutrientes. Y vean, de los nutrientes, de los aminoácidos esenciales y no esenciales, que todos nosotros lo conocemos, ahí los tienen ustedes. Básicamente les diré que de los aminoácidos esenciales, la leucina y la isoleucina son las más importantes. En relación con esto, se sabe que hay que asegurar que la ingesta de 1 a 1.2 gramos por kilo de peso corporal de proteínas sea, y que cuando nosotros damos aminoácidos esenciales,
hay un efecto estimulante particularmente de la leucina en el comienzo de la síntesis proteica. O sea, no es igual cualquier tipo de aminoácido. Esto ahorita les mostraré en dónde los podemos obtener. Aumentar la proporción de leucina en una mezcla de aminoácidos esenciales mejora la respuesta anabólica muscular. O sea, yo digo que está bien demostrado por pruebas bioquímicas que el músculo come leucina, digamos, ¿verdad? Y de hecho, el tiempo en que hagas el ejercicio y el tiempo que consumas estos aminoácidos esenciales es muy importante. Se sabe que hacer un régimen de ejercicio y consumir estos aminoácidos esenciales 2 horas después del mismo es más eficiente, o sea, ya ha sido medido, ¿ok? Y que produce diferentes mecanismos, vías intracelulares de síntesis proteica, mecanismos independientes de insulina, y que no solamente en sujetos jóvenes, o sea, la persona mayor también es capaz de responder particularmente a la leucina. Aquí en el lado derecho estoy mostrando cuáles son los alimentos que tienen mayor contenido de leucina. No necesariamente tienes que tomar un suplemento, sino asegurar prácticamente, como ustedes pueden ver, proteína de origen animal, ¿verdad? La proteína de origen animal, el huevo es una fuente extraordinaria. Cuando vemos esto podemos decir, bueno, la gente lo puede comer, pero el sujeto que ya no tiene dientes, que no tiene gusto, que tiene dificultad para tragar, que para deglutir, que el sujeto que consume carbohidratos principalmente porque ya no puede masticar. Entonces hay que tratar de ver la manera de que consuman en su alimentación principalmente proteínas de este tipo. Esto va a cambiar el resultado de esto. Por último, el ejercicio físico. Sin duda está ampliamente demostrado que los ejercicios de fuerza y resistencia producen la normalidad que tiene el sujeto, ¿verdad? Incremento en la masa, en la potencia, pero además induce la secreción de las hormonas anabólicas. Reduce la expresión de genes que codifican las proteínas y nos da una mayor independencia funcional. Para terminar, los ejercicios que están recomendados son, primero, por supuesto, el ejercicio aeróbico. Veamos cómo que sea lúdico, esto sí es posible, bailar, caminar, máquinas si tiene el sujeto, ¿verdad? Los ejercicios de fuerza, utilizando la resistencia externa contra la fuerza de gravedad, a veces con ligas, es suficiente, ¿verdad? O bandas. Los ejercicios de flexibilidad, estos ejercicios inducen también la posibilidad de que el paciente tenga menor caída. Y los ejercicios de estabilidad y equilibrio. Estos ejercicios de estabilidad y equilibrio como el tai chi, como el yoga, siempre y cuando haya seguridad en los tipos de posiciones que se hagan, son muy importantes. Tiene que ser entonces muy sistemático esto que estamos haciendo. Podemos definir entonces que el tratamiento de la sarcopenia básicamente es entonces actividad física, dieta hiperproteica, en algunos pacientes que tengan deficiencia de hormona de crecimiento del adulto, proporcionársela. Por ejemplo, aquí vemos estrógenos y tibolona, ¿verdad? Se ha visto que tienen un cierto efecto anabólico y tratados en forma correcta, en la persona correcta, sin contraindicación, también producen beneficio. Algunos suplementos como particularmente la vitamina D, ¿verdad? En la cual se sabe que es un regulador negativo de la miostatina. Todos estos están en estudio, pero sabemos cada vez más que este tiene un efecto beneficial, sin duda. Miren, en este estudio, ya para terminar, nosotros seleccionamos pacientes que llegaron al centro de osteoporosis, que no tenían ninguna normalidad más que llegar por su propio pie, digamos, y le hicimos todo este estudio. Fueron 116 pacientes. Vean cómo, lo único que les quiero mostrar es cómo la mitad de los pacientes tenían algún grado de sarcopenia y no estaban diagnosticados y no se les había hecho ninguna evaluación. Y son pacientes que ya por llegar por su propio pie, sin necesidad de ayuda, entre otros criterios de selección, tenían ciertamente una aparente independencia. Y la mitad de ellos, que son los que estoy viendo yo en mi consulta a lo mejor, tiene cierto grado de sarcopenia que lo podemos revertir. Aquí tenemos un paciente, vean el nivel que tiene en el primer estudio de 8, sin anormalidad, sin sarcopenia, desarrolla polidermatomiositis en el 2019 y cae a un nivel donde tiene una masa muscular bien disminuida. Se establece tratamiento con intervención, enfermedad nutricional, ejercicio y en tan solo 2 meses recupera nuevamente su performance. O sea, esto es algo que yo puedo modificar en un periodo corto en el paciente y entonces producir diferencias en su mortalidad. Entonces yo creo, lo que yo traté de transmitirles y espero poderlo haber hecho, es que ya lo estamos haciendo rutinariamente en lo posible, que hay que identificar esto como una práctica clínica común, que los beneficios potenciales son esto, ¿verdad? Que el paciente le vaya mejor si se enfrenta a una catástrofe de algún tipo o una cirugía simplemente,
que haya menor utilización de recursos en general, que es un factor de predictor de mortalidad y de morbilidad, y que ya tenemos las herramientas para hacerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que esto debe ser algo que debe ser ya más rutinario y no pensar que es un asunto de investigación o que no lo podemos hacer. Digo, podemos decir que en Monterrey y en muchas partes del mundo, por supuesto, seguramente en forma sistemática debe de estarse haciendo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pedro. Tengo una pregunta, Pedro. Bueno, primero un comentario. O sea, primero felicitarte porque la plática está excelente, es actual. Gracias. Y la expectativa de la vida de la mujer, en este caso de la menopausia, es mayor. Y cada década va aumentando un año y medio. Entonces, esto es un proceso que va a ocurrir cada vez más frecuente. Lo que te quería preguntar es, ¿qué piensas del manejo de las combinaciones de nutrientes como zinc, vitamina B, vitamina D, niacina, butirhidroxibutirato, que tenemos un compuesto que voy a decir el nombre porque para que la gente sepa de qué estoy hablando, que es el Ensure Advance? ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿han investigado ustedes ahí en el centro el uso de ese tipo de productos? No. Hay pruebas bioquímicas con marcadores de los aminoácidos. Cuando hablo yo, por ejemplo, de la leucina, hay unas pruebas muy interesantes, ¿verdad? Donde a los sujetos arriba de 60 años, dicen los mayores y a veces piensan el paciente discapacitado y no, el paciente normal, en donde esto del ejercicio, ¿verdad? O sea, mucha gente hace ejercicio y consume proteínas en ese momento. De hecho, los jóvenes, bueno, no necesitan, ¿verdad? Pero, y ahí es donde ellos ven por radioisótopo en qué momento el ejercicio y el consumo de estos aminoácidos esenciales hace que se absorban. Entonces, de ahí que el hacer un tipo de ejercicio y luego consumir 2 horas después es más efectivo que consumirlo al momento que terminas el ejercicio, por ejemplo. En relación con los beta-hidroxibutirato, etcétera, pues cada uno de ellos ha sido estudiado en forma individual. No hay evidencia al respecto. Hay evidencia con los aminoácidos esenciales, vuelvo a repetir, leucina, isoleucina, vitamina D, creatina, y de ahí para allá todos pueden servir, pero no hay evidencia contundente, no hay publicaciones al respecto en relación con sarcopenia. Muy bien. Sí, porque nosotros, al menos yo en la menopausia manejo mucho este producto en mujeres que tienen sarcopenia y los pacientes me dicen que se sienten bien. Y entonces tal vez sea un buen producto para investigar. Creo que sí, pero fíjate, lo que creo, Raúl, entonces lo que hay que hacer es medirlo. ¿Cuál es su número? ¿En qué? O sea, ¿se sienten bien? Entonces pasaron de qué nivel de sarcopenia tenían, no tenían, Exacto. a no sarcopenia. Entonces esto se trata de estandarizarlo, claro, y decir, como una densitometría, ¿no? Como ese paciente. Bajó 25% y sube 25% en 2 meses. Su masa muscular, ¿verdad? Entonces dices tú, órale, lo medí. Pero no solamente su masa muscular, no quise mostrar todo, ¿verdad? Sino su desempeño, sus pruebas. Entonces sí vale la pena hacer esa batería de pruebas, estandarizarlo y decir, le voy a dar el Ensure Advance, y bueno, mido si esa intervención lo modificó, y no solamente la sensación subjetiva, porque bueno, a veces son sensación subjetiva de bienestar, ¿verdad? Así es. Muy bien. Sí, muy bien, doctor. Doctor Pedro Abel, es muy grato escuchar sus pláticas. Gracias. Los expertos, cada vez que se los topa a uno en el camino, nos dan una plática de 1 hora o más, porque ya traen todo aquí en la mente. Y realmente le agradecemos mucho porque es una plática que ella trae en la memoria. Gracias por su invitación. Muchas gracias por su participación, doctor. Gracias. Muchas gracias.